Bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Actualidad con Alexis Ortiz. Vamos a conversar hoy con un venezolano realmente valioso, una de las grandes figuras meritocráticas de nuestra industria petrolera. Se trata de Eddie Ramírez. Bienvenido, Eddie. Buenos días, distinguido amigo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, hoy vamos a hablar de tu libro. Y el libro se trata precisamente de estos 20 últimos años de la industria petrolera venezolana y todo el esfuerzo que ustedes han hecho por salvar nuestra industria, por defender los intereses de Venezuela, habida cuenta que a ustedes les correspondía garantizar que el ingreso petrolero fuera constante, fluido, decente. Sobre todo la palabra decente es muy importante, aparte de la palabra técnica, pues aparte de la palabra de competencia profesional y decencia son las palabras que a nosotros nos interesa destacar aquí. Ahora fíjate tú, el tango dice que 20 años no es nada, pero ¿qué ha pasado en estos 20 años en la industria petrolera? Ustedes lo cuentan tú y Beatriz García en el libro. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, lo que anunciamos un 26 de febrero del 2002, cuando publicamos un manifiesto público titulado Salvaguardemos a PDVSA. En ese entonces no existía todavía gente del petróleo, sino que fue un movimiento completamente espontáneo. No es como dice muchas veces el gobierno, que era una conspiración de que habían intereses foráneos, etcétera, ¿no? Sencillamente fue algo que nació realmente de los trabajadores en aquel momento del alto mando petrolero. Ahí los que firmamos ese documento, fuimos los 34 ejecutivos más altos de PDVSA, presidentes, vicepresidentes de filiales. En aquel entonces yo era presidente de la filial Palmavén. Salimos con ese manifiesto y en el libro de Beatriz y que escribí junto con Beatriz, narramos los hechos, cómo se generaron esos hechos. Este es el tercer libro, por cierto, que yo trato el tema ahora en forma más exhaustiva. Primero escribí Ni un paso atrás en defensa de la meritocracia, escrito publicado por la Fundación Andrés Mata del Universal, del viejo Universal. Y después el Universal gentilmente me publicó también La Indoblegable Sociedad Venezolana. En esta oportunidad ampliamos el alcance del libro hasta el 2022. El último libro que yo había escrito había sido hasta el 2010, el de La Indoblegable Sociedad Venezolana. Y un aporte importante son los testimonios de varios de los actores que intervinieron en esos eventos, ¿no? Por ejemplo, bueno, Juan Fernández definitivamente y Horacio Medina fueron factores fundamentales, y todos los delegados, Elino Carrillo, Armando Acosta, Juan Francisco Conde, o sea, hubo muchísima gente que participó. Inicialmente el comando se tomó... ¿Tú participaron en la creación de gente del petróleo y del sindicato Unapetrol? Sí, fíjate, después de los sucesos de la meritocracia, donde sucede, pues culminan con el 11 de abril del 2002, la masacre, etcétera, nos reintegran a nuestro cargo a los 7 que habíamos sido despedidos, entre ellos los que cité anteriormente. Y entonces, bueno, surgió la idea que surgió de Juan y de otro grupo. Yo no participé, por cierto, en la generación de crear gente del petróleo. Más bien, agradezco que amablemente me invitaron a ser miembro fundador, porque ya yo estaba para jubilarme. Gente del petróleo y Unapetrol se fundan en julio del 2002 y yo me jubilaba, como efectivamente me jubilé en octubre del 2002, que después me despidieran, después de estar jubilado, eso es harina de otro costal, ¿no? Pero bueno, formé parte entonces de gente del petróleo. Ahí ya ese movimiento culminó cuando el 4 o 5 de abril convocamos a un paro que, como dije, culminó el 11 de abril con la masacre. Se crea gente del petróleo y después los sucesos de diciembre, que a veces se confunden los dos hechos. En eso no, gente del petróleo no convocó, ni Unapetrol tampoco convocaron a ese paro cívico, sino que fue los partidos políticos, todos los partidos políticos que después algunos tratan de escurrir el bulto, la Confederación de Trabajadores, Fedecámara, toda la sociedad civil apoyó ese movimiento. Como consecuencia de eso, fuimos despedidos unos 23,000 trabajadores. Y entonces, bueno... Esa fue la famosa despedida del pito de Chávez, ¿no? No, el pito fue en abril, el 7 de abril, cuando solamente nos despiden a 7.
el resto de los despidos en diciembre, que fue fueron los despidos masivos, fueron en listas sacadas en periódicos muy estrechamente relacionados con el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, después que estábamos despedidos, bueno, no quedó asumir otra cosa que incursionar en la política, circunstancialmente. Gente del Petróleo se funda ¿para qué? Para lograr una mejor relación entre los petroleros y la sociedad civil, que como sabemos era una relación de amor-odio. No sé por qué el venezolano promedio nunca se ha sentido identificado con su industria petrolera. Cuando era transnacional es entendible, pero después de la nacionalización o estatización, como decimos algunos, sin embargo, siguió ese divorcio y nos miramos un poco como gallina sal. Sí, quizá, Eddie, allí concurrieron dos factores. Por una parte, los celos, la sospecha, la incomprensión de la gente con respecto a lo que se estaba haciendo en PDVSA, y por otra parte, la poca disposición del equipo de PDVSA a penetrar con información a la opinión pública. Definitivamente, yo he sido uno de los grandes críticos. Palmavén era la filial de responsabilidad social y yo siempre insistía en que debíamos divulgar más lo que se estaba haciendo. Sin embargo, había un poco el criterio, mejor no divulguemos mucho porque después nos van a pedir más. Recordemos que en aquel entonces era apenas un porcentaje muy bajo el que se dedicaba a responsabilidad social. ¿Por qué? Porque el grueso del dinero se le entregaba al fisco y era el fisco, o sea, el gobierno, el encargado pues de colocar esos dineros donde mejor sirviera al país en teoría, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después que nos despidieron a nosotros? Bueno, que el gobierno dijo, bueno, ahora PDVSA sí es del pueblo y entonces PDVSA, en vez de entregar todos esos recursos al Estado, al fisco, para que los manejara, se los entregó a PDVSA. Le dijo, no me entregues eso, manéjalo tú. Y empezaron a crearse todas esas misiones y todas esas empresas que todas quebraron y las misiones no dieron el resultado esperado. Ahorita justamente estoy escribiendo otro libro sobre la contribución, los apuntes sobre la responsabilidad social de la industria petrolera, donde trato de dejar en claro qué fue lo que se hizo y qué fue lo que no se hizo, cuáles fueron las ventajas y las desventajas y los errores cometidos. Uno de los problemas de los petroleros en general es que hay poca tendencia a escribir. Y entonces tú tienes razón en ese reclamo. Gustavo Coronel ha sido uno de los que siempre ha dicho... Gustavo Coronel realmente ha hecho un trabajo extraordinario. Yo soy un gran admirador de Gustavo, porque la verdad es que si alguien nos ha ido incluso más allá del asunto petrolero y es un gran orientador de la opinión pública venezolana en este momento. Así es, yo soy un gran admirador también. A veces no coincidimos en algunos puntos, como es lógico. Estamos entre gente democrática. Democrático, ¿no? Pero el caso es que, bueno, el libro pretende pues dar esos aportes, esos testimonios. Consignamos todas esas denuncias, porque nos dedicamos ¿a qué? Nos dedicamos a denunciar las irregularidades que existían en PDVSA, no solamente desde el punto de vista de corrupción, sino sobre todo desde el punto de vista del manejo de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí cuando nosotros estábamos, fíjate, el número de trabajadores era 69,000 y tantos, contando los contratados. Después, en el 2016, que es el último informe, o sea, PDVSA no presenta informe de gestión desde el año 2016. Y tienen el valor todavía de decir que antes era una caja negra cuando se presentaban los informes puntualmente todos los años. Bueno, ahora fíjate tú. Eran 156,000 trabajadores. Eddie, ya sabemos que la narcodictadura de Chávez y de Maduro destruyó a PDVSA, la arruinó. Realmente es algo increíble como una empresa tan importante y con tanta eficacia y tanto prestigio mundial llegó a estar, como se dice en criollo, en la lona. Ahora, ¿qué pasó con esos 23,000 gerentes de una altísima preparación que el país preparó para el negocio petrolero? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó con ellos? Mira, es importante recalcar que realmente no fueron gerentes, fue un grupo pequeño de gerentes, pero la mayoría eran realmente profesionales, técnicos y trabajadores de la nómina diaria, 1,200 y pico trabajadores de la nómina diaria. Obreros especializados. Especializados en el trabajo y son los que hacen el trabajo pues, del día a día en los pozos, ¿no? Sí. Ese personal está pasando muchísimas dificultades, lo mismo que algunos de mayor nivel, ¿no? Estamos en más o menos unos 26 países
algunos trabajando, otros no trabajamos. Ya yo por la edad mía, pues lo que me he dedicado es a escribir y más nada, ¿no? Estar en Bueno, contacto. pues se sepa que eso es un trabajo. Bueno, sí. Estoy de acuerdo, sí. Aunque no es remunerado en muchos casos, pero bueno. Y tuve la suerte, bueno, de hacer una excelente relación con Beatriz García, que ya había sido gerente de relaciones, de asuntos públicos de PDVSA Gas. Una Entonces, criolla de lujo, realmente. sí, entonces yo escribí la primera parte hasta el 2014, donde estuve al frente como coordinador nacional de gente de petróleo, y ella escribió desde el 2014 en adelante. Ha sido una labor muy, muy ardua para ella, porque ella tiene que estar en el día a día, no solamente como ama de casa, sino también pues, en todas esas reuniones con la sociedad civil y con el sector político. Ha hecho un gran trabajo, Beatriz. Vamos a aprovechar, Eddie, este par de minutos que nos quedan, para que tú nos des tu opinión sobre lo que está pasando en Citgo, porque así como hubo antes una campaña contra la PDVSA nuestra, la meritocrática, ahora hay una campaña más o menos silenciosa, maliciosa, insidiosa contra la recuperación de Citgo que han hecho nuestra gente petrolera, Horacio Medina, la directiva de Citgo. ¿Qué es lo que está pasando allí? Sí, bueno, es importante que menciones eso, y también es importante que recuerde que el libro no solamente son solo los 20 años de Gente del Petróleo, sino también de Unapetrol, donde Horacio Medina cumplió pues, una labor fundamental en todos estos años, ¿no? Sí, bueno, hay intereses políticos del lado de la oposición de ponerle la zancadilla al gobierno interino. De eso no me cabe la menor duda. Y lamentablemente debo citar el nombre de Julio Borges, que creo que no ha procedido en forma transparente, ¿no? Y la comisión delegada de la Asamblea Nacional, que como sabemos no ha querido aprobar los recursos para pagarle a los abogados que defienden a Citgo. El Citgo es necesario, como ha dicho Horacio Medina, pero bueno, eso es un tema más para Horacio que para mí, pues que es el que domina bien lo que es lo que está pasando. Lo importante es que se sepa que nuestra gente ha recuperado Citgo, que había sido saqueada por el chavismo. Así es, y que Gente del Petróleo y otras organizaciones, otros grupos están trabajando y han presentado distintos papeles de trabajo para la recuperación de la industria petrolera. Desde luego, PDVSA no va a ser la misma que existió en el pasado. Hay algunas cosas que hay que corregir. El tamaño no puede ser lo mismo. Será privada, será del Estado. Eso lo decidirá el sector político en su momento, ¿no? Pero lo importante es que existen trabajos muy serios de cómo recuperar la industria petrolera venezolana, así como hay que recuperar, de luego pasa por recuperar el país, por salir de este régimen que, como todos sabemos, no es sencillo. Bueno, Eddie, ¿cómo se llama el libro? ¿Se puede conseguir en Amazon? Sí, como no, está en Amazon, aquí lo puedes ver, 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia. Es un libro que le agradecemos mucho a Eduardo Orozco, que hizo la diagramación. Es un libro grueso. Ese es un gallo fino, Eduardo Orozco. Ese fue profesor mío en la Universidad Central. 400 y tantas páginas. Y bueno, es un libro de consulta para la historia, para el ciudadano común y para los historiadores, para que vean qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos, cuáles fueron las denuncias que se hicieron ante la fiscalía. Y está en Amazon, ¿no? Está en Amazon, sí. Así que bueno hermano querido, felicitaciones para ti, para Beatriz García, y que la gente, vamos a buscar ese libro porque realmente un venezolano digno de ese nombre tiene que conocer la materia petrolera, porque de eso hemos vivido muchos años y creo que va a ser muy importante para nuestra vida futura. Muchísimas gracias, Eddie, querido. Gracias a ti, distinguido amigo. Un abrazo. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado. Les ruego, me disculpen un poco que ando resfriado y por eso ando con este pañuelito. Muchísimas gracias.